Seguro que has escuchado alguna vez hablar sobre el tema de la justicia fiscal, justicia tributaria. Los socialistas de todos los partidos usan distintas formas para referirse al mismo fenómeno. En este debate, Podemos y Más Madrid están sin vueltas a favor de una nueva subida de impuestos. Y el PSOE también. Y de hecho, la ministra María Jesús Montero, como comentamos el otro día, puso en marcha una comisión de expertos precisamente para darle un barniz teórico a la subida de impuestos que ellos quieren hacer. Los argumentos de los que quieren subir los impuestos son conocidos. Dice, tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos. Con la pandemia quedó evidenciado que hay que mejorar los servicios de salud y también los de educación, y eso solo se puede hacer si hay más dinero. Y para tener más dinero hay que subir los impuestos. El matiz es que Pablo Iglesias, por ejemplo, va más allá de lo financiero y vincula el aumento de impuestos con un acto de justicia. Él dice, es justicia fiscal para llegar a la justicia social. Incluso, y esto ya es una tergiversación que él hace, dice que es necesario para cumplir la Constitución es necesario subir los impuestos, cosa que es un despropósito. Pero bueno, siguiendo con el argumento de Pablo Iglesias, él dice que el artículo 31 de la Constitución es lo que obliga a subir los impuestos. Ese es el artículo que establece la progresividad como uno de los principios del sistema tributario. Uno de los problemas, tiene muchos, la progresividad de los impuestos, pero uno de los problemas de la progresividad es que siempre hay margen para que los impuestos sean más progresivos. Entonces, si aceptamos el argumento de la progresividad, estamos abriendo la puerta a que nos suban los impuestos permanentemente. Pero en realidad, si hay un mínimo exento, como existe, y un tipo único de IRPF, digamos el 10, el 15, el 20, lo que sea, ya con eso el pago efectivo sería progresivo. Entonces, no es verdad que hay que aumentar los impuestos para cumplir con el mandato de progresividad que dice la Constitución. Porque además, ese mismo artículo 31 determina que el sistema tributario nunca podrá tener un alcance confiscatorio. Entonces, el tema de la progresividad más o menos está claro. Ahora, lo de la justicia fiscal o justicia tributaria es un poquito más complejo. En el fondo, la idea, ¿de dónde sale? Sale del manifiesto comunista, de esa idea del manifiesto comunista que dice de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. De hecho, la ministra Montero, cuando habló de cómo piensa que debe ser el sistema tributario en España, se refirió, bueno, no dijo que era el manifiesto comunista, pero usó palabra más, palabra menos, la misma frase. Por su propia naturaleza ideológica, un socialista y mucho más un comunista van a tender a exagerar, por un lado, la capacidad tributaria de los ricos, de los que ellos consideran ricos, como por otro lado van a tender a exagerar las necesidades del sector público. Y por eso es muy difícil que un socialista o un comunista digan, bueno, este es un nivel de impuestos ya suficiente o razonable. Ellos siempre quieren más, porque siempre piensan que el rico puede pagar más y siempre piensan que el sector público debe gastar más. Pero lo que yo te sugiero es que para entender este tema mejor, en lugar de verlo desde el punto de vista de la recaudación, es mejor verlo desde el punto de vista del gasto. Es decir, ¿qué se hace con el dinero que se recauda? Y este mismo artículo 31, para que confirmes que Pablo Iglesias hace una lectura absolutamente parcial del mismo, también habla del gasto público y dice una cosa muy importante. Dice que en su ejecución, debe responder a los criterios de eficiencia y economía.
Es decir, hay que gastar bien. Vale. Yo te pregunto, ¿responde a los criterios de eficiencia y economía en el gasto, por ejemplo, el rescate a la aerolínea Plus Ultra, que hizo el 0,03% de los vuelos y sin embargo el gobierno tuvo la caradura de llamar a esa empresa estratégica? Los 450 millones de euros que es el presupuesto del Ministerio de Igualdad, ¿responde a los criterios de eficiencia y economía? Los 1.127 millones de euros que es el presupuesto de Radio y Televisión Española, ¿responde a los criterios de eficiencia y economía? ¿Y en el caso de las televisiones autonómicas? Bueno, podemos seguir 2 meses haciéndonos la misma pregunta con distintas partidas del presupuesto y es evidente que no responde ni al criterio de eficiencia ni al criterio de economía, pero eso a los socialistas de todos los partidos no les interesa porque ellos, como te digo, su misión es siempre gastar más. En el caso de los socialistas, principalmente por demagogia y porque no alcanzan a entender cómo funciona la economía, y en el caso de los comunistas, que lo tienen mucho más claro porque ellos quieren demoler el sistema de libertades en que vivimos y reemplazarlo por un sistema como fue el soviético, como es el cubano, como es algo así. Bien. Entonces la Constitución, en el mismo artículo en el que dice que los impuestos tienen que ser progresivos, también dice que el gobierno debería ser escrupuloso a la hora de gastar. Y es verdad que el gobierno debería ser austero y escrupuloso por una razón elemental. Todo lo que gasta el gobierno lo financia a través de la confiscación, vía impuestos, de una parte del fruto del trabajo de la gente. Entonces, si hay un gasto que no responde a los criterios de eficiencia y economía, ¿qué pasa? Quiere decir que el gobierno está excediéndose en la recaudación para financiar ese gasto mal hecho, es decir, ese gasto excesivo porque no es eficiente ni es económico. Es decir, cuando el gobierno gasta mal, está confiscando de manera injusta e innecesaria. Acá llegamos a un punto que ya sé cuál es la crítica que se puede hacer. Yo no soy anarquista y yo acepto que para vivir una vida civilizada es necesario la existencia de cierto aparato estatal para garantizar la defensa de los derechos individuales. No nos olvidemos nunca que si el Estado tiene sentido y si se creó para algo, es para defender los derechos, no para vulnerarlos, para defenderlos. Entonces yo creo que tiene que haber un Estado para defender los derechos individuales mediante servicios como la administración de justicia, la policía, la defensa exterior y algún otro sistema más, ese servicio más. Muy bien. Por lo tanto, si estoy diciendo que estoy de acuerdo en que haya una estructura estatal, estoy diciendo que también estoy de acuerdo con que haya determinados impuestos para financiar ese gasto. Pero acá llegamos a una distinción fundamental. Una cosa es decir que los impuestos son necesarios, otra cosa es decir que son justos, porque ya Murray Rothbard, el gran economista norteamericano fallecido en 1995, dijo: nadie hasta el día de hoy ha sido capaz de demostrar la justicia de los impuestos, por lo tanto no tiene sentido entrar en la disquisición de si el IVA es más justo que el IRPF o más justo que sucesiones, porque nadie ha demostrado que los impuestos en sí sean algo justo. Aún en el caso de un Estado mínimo que gaste de manera eficiente, la recaudación tributaria no cambiaría su naturaleza. Es decir, no cambiará la naturaleza de los impuestos. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es una naturaleza por la cual los impuestos se parecen mucho más a un robo que a una cuota o a una donación. Entonces, es fundamental tener claro ese punto. ¿Los impuestos son necesarios? Sí. ¿Son justos? No. Por lo menos, como digo, nadie lo ha hasta ahora demostrado. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente. La verdadera justicia fiscal
consiste en no confiscar a la gente ni un solo euro más que el estrictamente necesario para que el gobierno pueda cumplir de manera efectiva las funciones que se le exijan. Tomar por bueno el actual nivel de gasto público, que es una exageración si lo mire por donde se lo mire, y decir que es de justicia cobrar más impuestos para financiarlo, no solo es una política ruinosa desde el punto de vista económico, sino que también coarta la libertad individual. ¿Por qué? Porque si tú ganas 1.500 y en vez de quitarte 200 te quitan 500, tú eres menos libre porque hay cosas que no vas a poder comprar, y de las cosas que compres probablemente no vas a poder comprar la que hubieras podido comprar si tuvieras un salario de bolsillo mayor. Entonces, hay dos conceptos de justicia fiscal y por eso no dejes que te engañen cuando salga este tema en la discusión o cuando tú escuches a tu cuñado decir no, porque la justicia fiscal. Hay dos ideas y son opuestas. Una es la de los socialistas de todos los partidos, que ellos creen que es justo cobrar lo necesario para financiar cualquier nivel de gasto público. El que ellos crean adecuado, bueno, es justo para ellos cobrar los impuestos que sean necesarios. Y para nosotros los liberales, también para los conservadores, la idea de justicia fiscal es que no se cobre en impuestos ni un solo euro más que el estrictamente necesario. Todo lo que sea cobrar de más por ineficiencia del sector público o incluso por la realización de funciones que no son propias del Estado, como tener una televisión, eso es un robo.